Hoy vamos a hacer una crítica desde la perspectiva de los derechos a la participación con relación al decreto 0243 del 2024, que es el decreto que reglamenta la negociación colectiva en el sector público y que establece unos límites con relación al número de negociadores unido al grado de representatividad y a la comisión y sobre esa base constituye o conforma la Comisión Negociadora Unificada Sindical. Para tal fin, en el ámbito nacional, dice que esta comisión negociadora no podrá tener más de 40 negociadores. En el ámbito sectorial no podrá exceder de 25 negociadores. En el ámbito territorial no podrá exceder de 20 negociadores. Y en el ámbito singular no podrá exceder de 10 negociadores. Esto pues crea una situación complicada, toda vez que en muchos casos, o en algunos casos, existe un número de organizaciones sindicales mayor al número de negociadores. De allí que el análisis que vamos a hacer parte de una propuesta que estamos presentando y es que se amplíe en todos estos espacios de la negociación multinivel el número de negociadores en uno por cada una de las organizaciones sindicales que queden por fuera, ya sean del orden, digamos, de la negociación nacional, del orden de la negociación sectorial o negociación o la negociación territorial o del orden de la negociación singular. Consideramos que ampliando en uno no está generando mayores problemas y sí está dando alternativas al tema de la participación. Pero asimismo también se debe anexar otro parágrafo donde explique precisamente el tema de la representatividad desde la perspectiva de la fuerza que tiene cada una de las organizaciones, porque pues entendemos que es claro para todo el mundo que no es lo mismo una organización que tenga, por ejemplo, 1.500 afiliados con una que tenga 67 afiliados en un momento de la toma de decisiones. Entonces, ahí, digamos, debe clarificarse cuál es el grado de representatividad de una u otra, pero ambas tienen derecho a la participación y eso es lo que vamos a demostrar precisamente en nuestra charla con argumentos pues de índole jurídico constitucional y con fundamento pues en la Constitución de 1991, que ha sido una constitución cuyo eje ha sido la participación, ¿sí? Por eso titulamos la charla La participación en la negociación colectiva de todos los sindicatos es un derecho fundamental. Y en esa perspectiva es que hacemos la crítica del decreto 243 del 29 de febrero del 2024, sin desconocer todos los abusos que ha habido en estos temas. Porque digamos que en la última mesa nacional teníamos más de 1.000 negociadores. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. O sea, 1.000 negociadores en una mesa es un absurdo. Y así funcionó la mesa del año 2023, ¿sí? Y anteriormente habíamos tenido 42 negociadores. Entonces, nosotros creemos que, como dice la tradición colombiana, ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que queme el santo. Una cosa es que se regule esto en sus justas proporciones, ¿sí? Y otra cosa es, pues, que se excluyan a las organizaciones sindicales que por su naturaleza tienen derecho a este tipo de participación. Asimismo, en el caso, por ejemplo, de la negociación de la DIAN, pues el año pasado el absurdo fueron más de 201 negociadores y este año estaban planillados 289. Entonces, pues eso no puede ser así. Pero sí, a las organizaciones que no logren este umbral, pues tienen derecho a participar con uno, ¿sí? Eso es simplemente un derecho constitucional y vamos a explicarlo por qué. Lo primero es que en el preámbulo o en las consideraciones del procedimiento de negociación y solución de las controversias con las organizaciones de empleados públicos, el decreto 0243 cita el artículo 39 constitucional, pero no lo desarrolla, ¿sí? Asimismo cita el convenio 87 sobre la libertad sindical, pero no cita el convenio 98 sobre el derecho a la negociación colectiva
del cual se deriva el convenio 151 sobre la negociación colectiva en el sector público. Pero, sin embargo, se fundamenta en el convenio 144, ¿sí? De la OIT, que está hablando, pues, es de las consultas efectivas a las organizaciones representativas, no está hablando de negociación colectiva, ¿sí? Entonces, y ahí cuando ya se fundamenta en este convenio, ahí sí está refiriéndose al convenio 87 de libertad sindical y el convenio 98, pero, pero sobre la base del convenio 144, que es un convenio pues que tiene que ver con el tema de la representación, pero resulta que nuestra constitución se fundamenta como prioridad en la participación. Y en este sentido prima lo nacional. Cuando lo nacional va mucho más allá de lo internacional, pues prima lo nacional. O sea, cuando nuestra constitución y nuestras reglas propias determinan que es la participación el eje de estos procesos, pues no podemos decir entonces que es que el convenio 144 está primero, porque el convenio 144 es un convenio que complementa, indudablemente, porque no hay que negar el papel de la representación, pero complementa el proceso participativo, que es nuestro proceso propio, nuestro proceso nacional constitucional, que en ese aspecto va más allá de la OIT. En la sentencia C-385 del 2000, precisamente el planteamiento que hace la Corte es que el derecho de asociación sindical, en ese derecho subyace la idea básica de la libertad sindical, ¿sí? Que es la facultad y la autonomía para crear organizaciones, pero eso no significa, o precisamente esa autonomía no permite que se impongan obstáculos en su constitución o en su funcionamiento. ¿Qué sucede cuando se le niega a una organización sindical el derecho a tener siquiera un representante? Pues están poniendo un obstáculo a su funcionamiento, ¿sí? Y entonces, y aquí pues está precisamente desarrollándose el artículo 39 en su inciso 2, donde dice que en la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos. En dicha sentencia, la Corte estima necesario precisar que el derecho a asociación sindical debe necesariamente considerarse integrado al concepto de la democracia del Estado social de derecho pluralista y participativo. Muy importante eso, participativo, ¿sí? ¿Fundado en qué? En el respeto de la dignidad y la solidaridad humana y que protege estas libertades básicas. Este derecho fundamental de asociación sindical se reconoce como un derecho humano universal a todas las personas que tengan la condición de trabajadores para que puedan agruparse en organizaciones que representen los intereses que son comunes a todas ellas. Entonces aquí estamos justificando por qué un representante pues es una necesidad para cada organización por el hecho mismo de su existencia. Esta sentencia 385 del 2000, precisamente en la idea básica de libertad sindical, está el derecho a asociación sindical, que amplifica dicho derecho como una facultad autónoma para crear las organizaciones sindicales ajenas a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o en su funcionamiento. Entonces, cuando se les niega por lo menos la participación de un representante, se está colocando un obstáculo en el funcionamiento de la organización sindical. Y ello implica pues, pues que las organizaciones también pueden autoconformarse y autorregularse. También la sentencia C-180 del 94 se pronunció sobre la participación concebida dentro del sistema democrático a que se ha hecho referencia e inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del Estado colombiano a partir del año 91, que implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa, en forma que además significan pues también o llegan a los aspectos electorales o a los planos de orden individual, familiar, económico y social. O sea que el principio de la participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, ¿sí? Cuando hablamos de pluralismo, pues está ahí precisamente, está, digamos, ese concepto
tiene que ver con la negociación colectiva, la tolerancia y la protección de los derechos individuales, así como una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo, ¿sí? Y bueno, se busca precisamente fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover el pluralismo más equilibrado y menos desigual, ¿sí? Y esta participación, pues, concebida dentro de nuestro sistema constitucional democrático, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del Estado colombiano. O sea, que implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana. Asimismo, la sentencia C567 del 2000 es claro que si un grupo de trabajadores constituye y se afilia a un sindicato, para la efectividad del ejercicio del derecho a asociación sindical tiene la representación de tales trabajadores. O sea, es precisamente dicha organización la que representa a tales trabajadores y no otra, como se pretende precisamente en este artículo 10 del decreto 0243 de febrero del 2024, ¿sí? Y por eso la sentencia dice que resulta violatorio al artículo 39 de la Carta imponer que esta debe ser necesariamente conjunta, que la representación debe ser conjuntamente con uno u otros sindicatos, sin ninguno agrupa la mayoría de los trabajadores de la empresa, pues eso menoscaba de manera grave la autonomía sindical, razón por la cual en ese momento la Corte declaró la inexequibilidad del numeral 3 del artículo 26 del decreto ley 2351 del año 1965, porque antes primaba ese criterio, pero precisamente ahí fue donde vino un cambio constitucional que a mucha gente no le gustó, ¿sí? Pero que indudablemente no puede, pues porque no le guste a uno, pues tiene que aceptarlo, ¿sí? Porque precisamente son las reglas de la nueva constitución. Asimismo, esta sentencia C567 del 2000 dice que no hay un poder absoluto e ilimitado para formar sindicatos y estos siguen sometidos al régimen legal y constitucional, ¿sí? En conclusión, dice eh, que no infringe el artículo 39 ni las normas citadas del convenio 87 el hecho de que en la ley se establezca que la organización sindical recién creada y que ya tiene personalidad jurídica cumpla con posterioridad con unos requisitos legales para que sea inscrita ante la autoridad competente para los efectos mencionados de publicidad, seguridad y prueba de su existencia. Bueno, una cosa muy importante que hay que destacar es que el número para constituir un sindicato de trabajadores no puede ser inferior a 25 afiliados. Por lo tanto, si al momento de la fundación había un número menor de afiliados, el sindicato no pudo haber existido, ni por ende tener personalidad jurídica. Resulta pues constitucional la exigencia de probar el número mínimo de afiliados. Eso es constitucional. Pero no solo eso, sino también es constitucional probar que estos afiliados están pagando y que este es un sindicato de verdad, porque indudablemente que se han presentado casos de abuso del derecho de sindicalización, casos de carruseles que se han creado de sindicatos para protegerse de otras situaciones diferentes. Entonces, indudablemente que eso hay que atacarlo, porque no se puede permitir precisamente el abuso del derecho, ni se puede permitir que el sindicalismo sea utilizado en aspectos que no corresponden a su propia naturaleza. Pero lo que sí hay que tener claro es que cuando se constituye un sindicato con 25 afiliados, pues se debe proteger el derecho a asociación sindical, se debe proteger la libertad de asociación sindical y se debe garantizar que este sindicato tenga todas las garantías que establece la Constitución política. O sea, es claro, como dice la Corte en la sentencia C567 del 2000, que si un grupo de trabajadores se afilia a un sindicato para la efectividad del ejercicio del derecho a asociación sindical, tiene la representación, y no otro, tiene la representación de tales trabajadores y siendo ello así, resulta violatorio del artículo 39 de la Carta imponerle que esa representación debe ejercerla conjuntamente o como se propone
o como está arreglado en este momento en el decreto 243, que dicen, no, pues como hicieron el pliego conjuntamente, como ese pliego fue aprobado en colectivo, entonces sencillamente van tantos representantes, no importa si todas las organizaciones que participaron en ese proceso tienen representación en la mesa de negociación. Eso no se puede hacer constitucionalmente, ¿sí? Más adelante vamos a ver que incluso la misma Corte dice, bueno, de pronto quizás el legislador podría establecer algunos límites, ¿sí? Pero estamos hablando del legislador y habría que ver si realmente hasta dónde pueden darse en esos límites del legislador. Acordémonos, compañeros y compañeras, que nosotros pues apoyamos una reforma constitucional eh, que lideró el senador Avellaneda, ¿sí? Que fue muy importante esa reforma constitucional porque buscaba incorporar a toda la planta provisional que había en ese momento en el país. Y se dio la reforma constitucional y la propia Corte la consideró inconstitucional, ¿sí? Y por eso esa reforma constitucional no pasó, ¿sí? No pasó la revisión de la Corte, ¿sí? Entonces, en este caso, precisamente cuando se trata de derechos fundamentales, y en este caso cuando se trata del elemento común que tiene cada organización sindical, como es su derecho a representar a sus afiliados, pues quizás habría una discusión si lo hiciera el legislador, pero ahí sobre ese también habría una revisión de orden constitucional. Pero en ningún momento lo puede hacer una autoridad administrativa, porque ellos tienen que regirse por las reglas vigentes y dentro de estas reglas vigentes incluyen precisamente las sentencias, la jurisprudencia, que es clara en manifestar. Por ejemplo, la sentencia C797 de 2000 dice que los sindicatos tienen como objetivo principal representar los intereses comunes de los trabajadores frente al empleador, lo cual se manifiesta primordialmente en la integración de comisiones de diferente índole, en la designación de delegados o comisionados, en la presentación del pliego de peticiones, en la negociación colectiva y en la celebración de convenciones colectivas y contratos colectivos, en la declaración de huelga y en la designación de árbitros de acuerdo con las previsiones de los artículos 1373 y 374 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, ahí está claro en la jurisprudencia. Asimismo, la sentencia C1234 del 2007, de 2005, perdón, dice que la negociación colectiva, y esto es muy importante en este momento, contribuye a mantener la paz social y favorece la estabilidad de las relaciones laborales. La negociación colectiva es un elemento que contribuye a mantener la paz social, ¿sí? Que pueden verse perturbadas por discusiones no resueltas en el campo laboral, que por este medio los empleadores, el Estado en este caso, y los empleados pueden acordar los ajustes que exigen la modernización y la adopción de nuevas tecnologías, redundando no solo en mutuo beneficio, sino en el de los habitantes del país a mejorar la prestación de la función pública que tienen a su cargo los empleados del Estado. ¿Sí? Tratándose de negociaciones colectivas con los sindicatos de empleados públicos, debe tenerse en cuenta que si bien la negociación no es plena, estamos hablando del Estado, porque se entiende que la decisión final le corresponde adoptarla a las autoridades señaladas en la Constitución, en el ámbito nacional al Congreso y al presidente de la República, y en el ámbito territorial a las asambleas, consejos, gobernadores y alcaldes. Esto no implica que los sindicatos de sus servidores públicos no puedan desarrollar instancias legítimas para alcanzar una solución negociada, ya que está hablando de los sindicatos, no cierto número de sindicatos solamente, no, los sindicatos, o sea, todos los sindicatos que han cumplido los requisitos para tener vida jurídica e institucional como sindicatos y que ejercen una actividad sindical verdaderamente, ¿sí? No estamos hablando de sindicatos de papel, ni estamos hablando de los sindicatos de carrusel, no, estamos hablando de sindicatos que están cumpliendo las reglas constitucionales, ¿sí? Y en esa medida tienen esa potestad. ¿Sí? En los otros casos, pues hay que denunciarlos, hay que presentar las quejas ante las autoridades competentes y hay que, como ya de hecho ha sucedido, porque hay muchos casos, hay también casos de carruseles sindicales y de estos sindicatos de papel que se han logrado descubrir, ¿sí? Y que han tenido pues fallos también, porque eso hoy en día pues hay que hacerlo ante las autoridades judiciales. Pero aquí estamos hablando de sindicatos que cumplan todos los requisitos, ¿sí?
Entonces, estos sindicatos no pueden, digamos, necesitan participar en estas instancias legítimas para lograr soluciones negociadas y concertadas, en el caso precisamente de los conflictos entre los empleados públicos y las autoridades. Y ahora, pues, bueno, también esta sentencia C-1234 del 2005 dice que al analizar el artículo 55 de la Carta la Sala encuentra que la norma constitucional garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, incluidas las organizaciones sindicales de los empleados públicos. Y el artículo 416 acusado restringe a estos sindicatos la presentación de pliegos de peticiones o la celebración de convenciones colectivas. La disposición legal resulta exequible porque, aunque no lo menciona, tampoco prohíbe expresamente el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos, lo que conduce a declarar la exequibilidad de la disposición en lo acusado, pero en forma condicionada hasta que el legislador regule la materia, porque esta declaración de exequibilidad no puede entenderse como la prohibición del derecho de los sindicatos de empleados públicos a realizar negociaciones colectivas en sentido amplio del concepto. Por el contrario, estas organizaciones pueden presentar reclamos, peticiones, consultas y deben ser atendidos. Los sindicatos, está hablando en plural, de empleados públicos pueden acudir a todos los mecanismos encaminados a lograr la concertación sobre sus condiciones de trabajo y salarios. A su vez, el ejercicio de este derecho debe armonizarse con las restricciones propias de la condición de empleados públicos de los afiliados a estas organizaciones. Es decir, que si bien pueden buscar la concertación, también opera la división unilateral del Estado en cuanto a salarios y condiciones laborales. Por consiguiente, la declaración de exequibilidad de la disposición acusada se adoptará bajo el entendido de que para ser efectivo el derecho a la negociación colectiva, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo a partir de la solicitud que al respecto formulen estos sindicatos mientras el Congreso de la República regula esta materia. Y aquí, pues, está mandando a la regulación del Congreso de la República, pero mientras tanto, como el Congreso no, en muchos aspectos, no resuelve, fíjense que hoy no ha sido capaz de tramitar la reforma laboral tan importante y tan necesaria para el pueblo y para los trabajadores colombianos. Entonces, por eso, pues, ha tenido que resolverse esto por la vía del decreto, ¿sí? Pero el decreto no puede salirse de las reglas generales establecidas, ¿sí? Porque el decreto debe limitarse precisamente es a cumplir lo que establece la Constitución, lo que establece la jurisprudencia, lo que establece la ley, y no puede ir más allá, como lo está haciendo en este caso, cuando establece unos límites al número de organizaciones sindicales participantes y no garantiza que por lo menos un delegado de estas organizaciones se quedan por fuera, tenga su derecho, como lo tiene, a ingresar a la mesa de negociación. Cuando no deja claro que el concepto de la representatividad es un concepto que se define en la mesa de negociación y que cada organización que esté sentada en la mesa de negociación representa el número de afiliados que tiene, y en esa medida precisamente es una mesa donde está todo el mundo, pero indudablemente existen las diferencias porque, como ya lo dijimos, no es lo mismo un sindicato de 1.500 afiliados que un sindicato de 67, aunque en sí mismos ambos sean sindicatos y cumplan sus requisitos de ley. Pero en cuanto a la fuerza negociadora, porque el problema de la negociación es un problema de correlación de fuerzas también, pues esa fuerza negociadora pues es definitiva y en esa medida, pues los sindicatos que tienen mayor número de afiliados, pues tienen una mayor definición de fuerza precisamente para el logro precisamente de los resultados de la negociación colectiva. Porque la negociación colectiva en últimas es una lucha de poder. Y esa lucha de poder, pues expresa fuerzas. Y esas fuerzas, pues tienen que ver con el número de afiliados que tiene cada una de las organizaciones sindicales. Pero eso no resta o no insta, perdón, para que sean excluidas unas y supuestamente otras las representen, porque ya lo dijo la Corte con toda la claridad, nuestro sistema es participativo y en esa medida se tiene que garantizar la participación de absolutamente todo el mundo para, pues, para lograr estos procesos. Entonces, esta sentencia está llamando a que, pues, si quiere, digamos, profundizarse más en la legislación, pues tiene que ser por la vía de la ley, pero no puede ser por la vía de un decreto. Asimismo,
porque, pues, como ya lo dije, el decreto simplemente tiene que acogerse a la normatividad vigente, punto. Sentencia 063 de 2008. Derecho de negociación colectiva, alcance. El alcance del derecho de negociación colectiva lo ha señalado esta corporación en base en lo dispuesto en el artículo 2 del convenio 154 de la OIT. Fíjense que este convenio tampoco lo citan en el encabezado del decreto, ¿sí? Y ese convenio hace referencia a la negociación colectiva como un concepto genérico que alude a las negociaciones que tengan lugar entre un empleador, grupo de empleadores u organización de empleadores con una o varias organizaciones de trabajadores, con el propósito de fijar las condiciones que habrán de regir el trabajo y el empleo, con el fin de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores a través de las diferentes organizaciones de unos y otros. El derecho de negociación colectiva no se limita a la presentación de pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, sino que incluye todas las formas de negociación que se den entre trabajadores y empleadores y que tengan el fin de regular las condiciones de trabajo mediante la concertación voluntaria, la defensa de los intereses comunes entre las partes involucradas en el conflicto económico laboral y la garantía de que los representantes de unos y otros sean oídos y atendidos, así como la consolidación de la justicia social en las relaciones que se den entre empleadores y trabajadores. ¿Qué significa esto? Que cuando una organización sindical o dos o tres, ¿sí?, son excluidas de la mesa de negociación, pues son excluidas de todo el relacionamiento con la administración pública, porque el derecho de negociación colectiva no se limita a la presentación de los pliegos de peticiones y a la firma de los acuerdos colectivos, sino que hace parte de todo ese relacionamiento que hay con la administración pública. Entonces ahí es muy complicado porque al tomar esta decisión en el artículo 10, pues está prácticamente eh, pues condenando a la ausencia de derechos a las organizaciones minoritarias, ¿sí? Las limitaciones a los derechos de sindicalización y negociación colectiva podrán ser justificadas en cuanto busquen proteger bienes constitucionalmente relevantes como la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos trazados por la política económica y social del Estado y la estabilidad macroeconómica y la función social de las empresas, entre otras, es lo que dice la Corte con esta sentencia 063 de 2008. Y aquí también destaca precisamente los convenios 87 y 98 sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligados. El ejercicio de la libertad sindical está íntimamente ligado a la negociación colectiva. Y dice el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, convenio 87, y el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva forman parte del bloque de constitucionalidad en cuanto se refieren a derechos humanos fundamentales en el trabajo, como la libertad sindical y la aplicación de los principios de derechos de sindicalización colectiva. Y ahí, ¿cómo opera el caso del convenio 151? Pues es que el convenio 151 es un heredero del convenio 98, que es el convenio general sobre negociación colectiva. Lo que sucedió fue que en la historia, muchos de los estados, la gran mayoría, no quisieron cumplir el convenio 98 para el caso de los empleados públicos y fue necesario que después la OIT emitiera otro convenio que fue el 151, que recoge los elementos del convenio 98, pero los recoge para los trabajadores del Estado. Siguiendo, dice que el convenio 154 sobre el fomento de la negociación colectiva, dicho convenio, pues no hace parte pues, del bloque de constitucionalidad, pero tampoco se reduce a pliegos o convenciones colectivas, sino que abarca, como ya lo dijimos, todas las negociaciones que tienen que ver entre los empleadores y los trabajadores en sus diferentes formas organizativas. Y siguiendo con la sentencia C063 de 2008, dice que en relación con el derecho de negociación colectiva cabe mencionar que dicho convenio 154 fomenta la negociación colectiva de manera libre y voluntaria. La Corte ha considerado que no cabe duda que hace parte de la legislación interna, tanto a la luz del artículo 53 constitucional como por haber sido aprobado por medio de la ley 524 del 99. Digamos que esos son
digamos, los aspectos muy importantes, y pues ese convenio, pues faltó citarlo ahí porque es un convenio que estimula la negociación colectiva. Y siguiendo con esta sentencia C063, hay que tener en cuenta que la garantía de la libertad sindical y la protección del derecho fundamental de sindicalización constituyen la regla general y toda limitación a la misma ha de estar constitucionalmente justificada. Fíjense que eso es muy importante, porque aquí estamos hablando de una limitación al excluir algunas organizaciones sindicales, ¿sí? Y entonces, que son organizaciones minoritarias, ¿sí? O sea, eso, pues, hoy no tiene vigencia en Colombia, ¿sí? Porque precisamente la jurisprudencia, que a mucha gente no le gusta, ha determinado que la libertad de asociación permite que existan dos o más sindicatos en una entidad. ¿Que ha habido abusos? Sí. Que de pronto podemos decir hoy que existen muchos sindicatos, sí, ¿sí? Pero eso es otro problema que tendrá que resolver el sindicalismo de otra manera, ¿sí? Pero no, pero que no tiene por qué entrar a resolver el decreto de negociación colectiva, porque no es su función, ¿sí? La función es garantizar que las organizaciones sindicales que están en una empresa pues coexistan y que tengan derecho a la negociación colectiva y que ésta no sea vulnerada, como lo establece la sentencia 063, por el impedimento a sindicatos minoritarios de negociar colectivamente. Por eso dice esa sentencia, el impedimento absoluto a los sindicatos minoritarios de negociar colectivamente no atiende los principios de razonabilidad y proporcionalidad y vulnera no solo el derecho de negociación colectiva, sino también el de libertad sindical, eje fundamental de los derechos de los trabajadores. El derecho de negociación colectiva debe ser posibilitado a toda clase de categorías de las organizaciones sindicales de conformidad con el convenio 154 de la OIT, que radica en cabeza de los Estados partes, el deber de adoptar medidas dirigidas a fomentar la negociación colectiva, y aunque no especifica cuáles medidas, sí deja una amplia libertad de configuración en cabeza de los órganos estatales responsables para el cumplimiento de dichos propósitos. La restricción a los sindicatos minoritarios del derecho a la negociación colectiva de manera irrazonable y desproporcionada no tiene justificación constitucional. Bueno, vulnera los derechos la norma que indica que en caso de coexistencia de varios sindicatos en una misma empresa, de un sindicato de base, uno gremial o de industria para efectos de la contratación colectiva, la representación corresponde exclusivamente al sindicato que agrupe la mayoría de los trabajadores de una empresa. ¿Sí? Esa es la pregunta que se hace la Corte precisamente en esa sentencia. Dice, bueno, lo vulnera, ¿sí? Porque precisamente en este momento, en la sentencia de 2008, la Corte está dando esa garantía de negociación colectiva para absolutamente todas las organizaciones, y por eso la Corte previamente hace alusión a la jurisprudencia con relación al derecho de asociación sindical y el derecho de negociación colectiva, al alcance del derecho a la negociación colectiva en el convenio 154, a la recomendación 163 sobre el fomento de la negociación colectiva, y hará alusión brevemente a la convención colectiva. Cuando dice que los derechos de los sindicatos a la negociación colectiva, dice que el artículo 39 de la Constitución consagra el derecho de sindicación al establecer que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El derecho de asociación sindical comprende tres enfoques, a saber, libertad individual de organizar sindicatos, libertad de sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o desafiliarse a un sindicato, y la autonomía sindical, que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno. Entonces, con el fin de asegurar el mencionado derecho, como también lo ha considerado esta corporación, el derecho de sindicación protege un ámbito de conducta, se comprende el derecho a vincularse a las organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes y que tienen por objetivo la defensa de tales intereses comunes sin que resulte obligatoria la vinculación ni la permanencia en tales grupos. Dos, el derecho a constituir y estructurar tales organizaciones como personas jurídicas sin que para tal efecto se presente injerencia, intervención o restricción por parte del Estado.
Y por último, la libertad de determinar su propio objeto, las condiciones de admisión, permanencia, retiro, exclusión de sus miembros, el régimen disciplinario aplicable, las instancias internas de poder y de representación, la forma en que han de ser manejados sus propios recursos económicos, la manera como se puede poner fin a la existencia de tales organizaciones y en general la determinación de todos aquellos aspectos que los miembros de dichos grupos consideren oportunos, con la debida sujeción tanto al orden legal como a los principios democráticos. Cuarto, la imposibilidad de cancelación o suspensión de su personalidad jurídica por vía diferente a la judicial. Y quinto, la facultad de que dispone tanto los sindicatos como las asociaciones de empleadores de constituir y de vincularse a federaciones y confederaciones del orden nacional e internacional. Y continúa dicha sentencia 063 de 2008. El artículo 55 de la Constitución garantiza el derecho a la negociación colectiva para las relaciones laborales con las excepciones que señala la ley. O sea, que sería la ley en un momento dado la que podría determinar esas excepciones, pero también habría una lucha jurídica en ese momento, pero no puede ser un decreto. Eso es muy claro, porque lo está diciendo la Corte, dice, con las excepciones que señale la ley. Habría que ver en un momento dado que una ley pues, colocar estas excepciones que pasaría. Pero por ahora lo que podemos decir es que este decreto 0243 de 2024 pues va más allá, ¿sí? Está desconociendo la jurisprudencia, ¿sí? Y entonces pues el decreto tiene que acogerse. Indudablemente entendemos, digamos, los fines que persigue, ¿sí? Pero los fines tienen que darse dentro de un modelo democrático, ¿sí? Y ese modelo democrático debe garantizarle a todo el mundo lo que está vigente hoy, que es su derecho a la negociación colectiva, a todas las organizaciones sindicales, ¿sí? Eso es una tarea, ¿sí? Es una responsabilidad que tiene este decreto y que debe resolverlo. Imponiéndole al Estado el deber de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. El alcance del derecho a la negociación colectiva lo ha señalado esta corporación con base en lo dispuesto en el artículo 2 del convenio 154 de la OIT, en el cual se hace referencia a la negociación colectiva como un concepto genérico que alude a las negociaciones que tengan lugar entre un empleador, un grupo de empleadores u organización de empleadores con una o varias organizaciones de trabajadores, con el propósito de fijar las condiciones que habrán de regir el trabajo y el empleo, o con el fin de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores a través de las diferentes organizaciones de unos y otros. La Corte ha precisado que el derecho de negociación colectiva no se limita a la presentación de los pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, bueno, sino que incluye todas las formas de negociación que se den entre trabajadores y empleadores, la defensa de intereses comunes y la garantía de que los representantes de unos y otros sean oídos y atendidos, ¿sí? Así como la consolidación de la justicia social en las relaciones que se den entre empleados y trabajadores. Entonces, son estrechas las relaciones entre los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva. Están ahí, las dos están ahí metidas, ¿sí? El derecho de negociación colectiva es consustancial al derecho de asociación sindical. Consustancial es una palabra muy importante. Esa relación entre la negociación colectiva y el derecho de asociación sindical, que le permite a la organización sindical cumplir la misión que le es propia de representar, defender los intereses económicos comunes de sus afiliados y hacer posible, real y efectivo el derecho de igualdad, si se tiene en cuenta que dicha organización, por su peso específico, queda colocado en un plano de igualdad frente al patrón, ¿sí? Entonces, por eso es que ahí donde entra precisamente en una mesa donde existen diferentes organizaciones con diferentes membresías, pues ahí donde entra el concepto de la representación para decir cuáles son las, para reconocer simplemente que unas tienen más afiliados que otras y que en esa medida, pues su peso dentro de la mesa es diferente, porque es diferente su peso en las luchas, porque es diferente su peso en la acción, porque es diferente su peso en las fuerzas que lo representan, ¿sí? Pero el hecho de sentarse en la mesa es un derecho que tienen todas y cada una de las organizaciones sindicales de empleados públicos que hoy están vigentes y que cumplen con los requisitos de la ley, que no son organizaciones fantasmas, ¿sí? Porque las fantasmas no se pueden permitir, que no organizaciones de papel, porque contra eso hay que combatirlo también, y por eso precisamente este decreto es muy claro, y en diversas
lugares manifiesta precisamente que se debe demostrar que la existencia de la organización sindical es real, que paga, que cumple con los requisitos. Por eso hay 3 certificaciones, 2 que da la entidad correspondiente y una que entrega la organización sindical, precisamente porque hay que demostrar eso, ¿sí? Estamos hablando, por eso, estos derechos que estamos reivindicando hoy, los estamos reivindicando para organizaciones que tienen una existencia real y que cumplen el requisito, pues que es un requisito mínimo de los 25 afiliados. Ahora, si a alguien no le gusta y cree que debe ser más, pues tendría que cambiar también la ley. Pero por ahora, el requisito mínimo que le da a todos estos derechos es el de tener un número de afiliados que se llaman 25, ¿sí? Y después de eso, entonces ya tienen su derecho a asociación nacional, de asociación sindical, que persigue asegurar la libertad sindical, mientras que el de negociación colectiva es un mecanismo para regular las relaciones laborales. El derecho de asociación sindical es de naturaleza fundamental. El de negociación colectiva prima facie no tiene ese carácter, aunque puede adquirirlo, en este caso, cuando su vulneración implica la amenaza o vulneración del derecho al trabajo o al derecho a asociación sindical, o sea, lo adquiere cuando hay una exclusión de las organizaciones minoritarias. Además, digamos que cualquier limitación debe ser razonada y proporcional, ¿sí? Y podrán ser justificadas, como ya lo dijimos, cuando busque la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos trazados por la política macroeconómica y social del Estado y la estabilidad macroeconómica. En cuanto a las fuentes internacionales provenientes de la OIT, cabe resaltar que el Convenio sobre Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, Convenio 87, y el Convenio 98 sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, que la Corte ha considerado que forman parte de estos 2 convenios del bloque de constitucionalidad en cuanto se refieren a derechos humanos fundamentales en el trabajo, como la libertad sindical y la aplicación de los principios de derecho de sindicalización colectiva. Y en esa medida, pues, hay un derecho a constituir organizaciones que se estimen convenientes, como afiliarse a dichas organizaciones y indudablemente se deben adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales que signifiquen el fomento de la negociación colectiva. Asimismo, digamos que hay que destacar de esta sentencia 063 que, que a pesar de lo bueno, que este derecho a la negociación colectiva no, digamos, solo puede ser prohibido bajo estados de excepción, ¿sí? Digamos, y pues, perdón, ahí sí me enredé. En realidad no puede, en realidad lo que dice es que el convenio 154 no prohíbe su suspensión bajo los estados de excepción y en consecuencia este convenio 154 no hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, pero es importante tenerlo en cuenta que este es un instrumento internacional que está unido a otra, que es la recomendación 163 sobre el fomento de la negociación colectiva, que dispone que se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales, y aquí es lo que tenemos que destacar, para que las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores sean reconocidas a efecto de la negociación colectiva. ¿Qué significa eso? Pues que cuando se sienten en la mesa de negociación, todos los sindicatos, porque todos tienen derecho a sentarse a la mesa, pues lógicamente hay que reconocer cuál es el valor de la más representativa, cuál es en cuanto a su mayor fuerza que tiene de representación en la mesa de negociación con relación a las menos representativas que tienen una menor fuerza de negociación dentro de la mesa de negociación. Pero es sobre esa base y es sentados a la mesa y es garantizando precisamente ese derecho a la participación constitucional que tienen los unos como los otros, que tienen las mayorías como las minorías, porque ya la Corte ha dicho que nadie puede representar a otros, sino que cada organización se representa a sí misma. Entonces,
Ahí, digamos, es simplemente hacer una corrección en darle el valor que se merecen las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, porque no estamos en contra de las organizaciones representativas, ni más faltaba. Ahí está la fuerza fundamental del sindicalismo, pero no podemos negar que en el país pueda que exista un 20% de sindicatos que son menos de 100 afiliados, y entonces que por el hecho de que sean el 20% y porque tengan menos de 100 afiliados, entonces les vamos a negar su derecho a la participación. No, eso es lo que no se puede permitir, porque de todas maneras representan una fuerza, puede ser una fuerza minoritaria, pero son una fuerza que hace parte del proceso de la lucha sindical. Y termina diciendo la Corte en esta sentencia C063 de 2008, en la cual rescata una parte de la sentencia 10567 del 2000, que otro argumento de los que defienden la constitucionalidad de la limitación legal la encuentran en la representación sindical, en el sentido que al limitar la existencia de un solo sindicato de base en la misma empresa, se fortalece la representación de los trabajadores. Ese es un argumento que hoy, digamos, está al orden del día. Sin embargo, la Corte considera que este tampoco es un argumento de índole constitucional, porque no hay que olvidar que la representación sindical es un asunto que se gana en la misma lucha democrática. O sea, que la gana quienes constituyen la organización, quienes se agremian, quienes se agolpan, quienes dicen nosotros queremos desarrollar nuestra organización sindical, ¿sí? Y dentro de esa misma organización sindical se definen sus órganos de dirección, ¿sí? Y no por medio de una legislación, lo dice la Corte, no por medio de una legislación que bajo la excusa de proteger a los trabajadores está impidiendo el goce efectivo de un derecho fundamental como es el de la libertad sindical. O sea, no podemos argumentar la protección de los trabajadores para impedir el goce efectivo de un derecho fundamental como es el derecho a la negociación colectiva. O sea, que si aquí hay problemas en el sindicalismo, como de hecho existen hoy, con la dispersión tan grande, con la atomización de organizaciones sindicales, son las organizaciones sindicales las que tienen que buscar alternativas para resolver esta problemática y no, digamos, y no por medio de un decreto que bajo la excusa de proteger a los trabajadores está impidiendo el goce efectivo de un derecho fundamental como es el de la libertad sindical. O sea que ese no es el camino y lo está diciendo la Corte desde el año 2008. Indudablemente que esos problemas tenemos que resolverlos. Y entendemos la preocupación desde el Ministerio del Trabajo por resolver estos problemas, porque son problemas reales, los hemos vivido en las propias mesas de negociación. Hemos vivido la agresión de sectores pues que ni siquiera han presentado cuántos afiliados tienen, ¿sí? Eso lo hemos vivido, pero eso no quiere decir, ¿sí?, que se desconozca el derecho al goce efectivo de un derecho fundamental como es la libertad sindical. Ese es el punto. Y por eso la propuesta que hicimos en un comienzo. Por lo menos tienen derecho a un representante. ¿Sí? Los que no clasifiquen dentro de esta regla de los 40 primeros o los 25 primeros o los 20 primeros o los 10 primeros, pues de ahí para abajo tendrán derecho a uno. Y esa es la propuesta que estamos haciendo porque es una propuesta razonable. Es una propuesta que no está permitiendo volver a la tragedia que tuvimos en la última negociación colectiva, ¿sí? Con todos estos abusos precisamente que se presentaron. Pero tampoco estamos permitiendo pues que se garantice, que no se garantice o que se vulnere, ¿sí?, o que se impida el goce efectivo de un derecho fundamental como es el de la libertad sindical. Eh, Asimismo, bueno, termina la sentencia C063 citando otra sentencia que ya también nosotros mm, nos referimos, que es la sentencia C797, donde dice que la Corte declaró contraria a la Constitución la disposición que impedía la existencia de más de un sindicato de base en una empresa, así como la que consagraba la representación conjunta de los sindicatos cuando ninguno agrupara a la mayoría de los trabajadores de la empresa, por vulneración del derecho a asociación sindical y negociación colectiva. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque yo creo que ya hemos demostrado que, pues que aquí, pues hay que
pues precisamente son las libertades las que tienen que estar por encima en todo este proceso, porque estamos hablando de una lucha democrática, ¿sí? Y se debe garantizar el derecho de los trabajadores de negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo como un elemento esencial de la libertad sindical que implica la autonomía de las organizaciones sindicales para presentar pliegos de peticiones y negociarlos de manera libre a través de sus propios representantes, tal como lo establece la sentencia C063 de 2008. Y termina diciendo, bueno, conclusión, esta sentencia 063, la disposición demandada no tiene justificación constitucional y por ende la Constitución restringe a los sindicatos, eh, digamos que lo que había, lo que en ese momento estaba vigente, no tenía justificación constitucional y no se podría restringir o no se puede restringir, como hoy está vigente, a los sindicatos minoritarios el derecho a la negociación colectiva de manera irrazonable y desproporcional. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que esos listados que llevaban organizaciones minoritarias, ¿sí? Y que llegaban a agredir a las mesas de negociación, pues hoy eso no es posible, pero sí tienen derecho a uno, que es algo distinto. ¿Sí? La Corte encuentra que efectivamente se presenta una incompatibilidad entre lo dispuesto en el artículo 39 de la Carta, que establece el derecho que tienen los trabajadores y sus empleadores a constituir sindicatos y asociaciones sin intervención del Estado, en el artículo 155 superior, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, y en el artículo 93 de la Constitución, por desconocimiento de lo plasmado en el literal A del numeral segundo del artículo 15 de 1981 de la OIT sobre negociación colectiva, que dispone que la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de la actividad a que se aplique el presente convenio. Y termino diciendo lo siguiente, que lo dice pues en la sentencia C063 de 2008. Cabe recordar que el derecho a asociación sindical, que es una garantía de naturaleza fundamental, se haya consagrado en el artículo 39 de la Constitución y ha sido calificado por esta corporación como un derecho subjetivo de carácter voluntario, relacional e instrumental. No se agota en la posibilidad de crear organizaciones de trabajadores o de empleadores, sino que comporta igualmente el derecho de vincularse a aquella organización que represente e interprete más fielmente los derechos y los intereses de cada individuo, y comporta además su real y efectivo ejercicio, el cual se materializa a través de la negociación colectiva, concretándose así su carácter instrumental. Esa es la solicitud que nosotros le hacemos al Ministerio del Trabajo. Es una solicitud que nos parece que tiene toda la fundamentación. No solo lo estamos planteando acá, quizás no con este desarrollo, pero también lo planteamos en la subcomisión del sector público de una manera pues distinta, en las condiciones propias de ese espacio, pero creemos que hoy es necesario corregir este punto porque se convierte en un problema que debe resolverse y que la administración está en condiciones de resolver, y que en últimas, pues si no lo resuelve la administración, las organizaciones sindicales pues tendrán su derecho también a ejercer las acciones correspondientes con el fin de garantizar su derecho a la negociación colectiva. Y termino diciendo, o termino haciendo la invitación a la movilización que se desarrollará el próximo 9 de abril, que es el Día de los Derechos Humanos, que es un día muy importante para los colombianos porque fue un día que se truncó un sueño del pueblo, y es un sueño que no se ha podido lograr en tantos años, que es el sueño de constituir verdaderamente un auténtico sectores medios de trabajadores y de sectores populares, y que pues con el asesinato de Gaitán se truncó este sueño, y por eso es el Día de los Derechos Humanos, pues en medio de esta gran tragedia que ha habido en este país. Por eso la invitación es a que salgamos a la movilización este próximo 9 de abril, que estemos acompañando la lucha por las reformas, la reforma a la salud, que es tan necesaria y tan importante en este momento, la cual pues necesita un proceso de concertación, que estemos acompañando las luchas también por, por la reforma pensional, pues porque necesitamos el fortalecimiento de Colpensiones para garantizar la, digamos,
unas verdaderas fuentes de mm, económicas que garanticen la pensión, pues, para la gente que está en esa situación, porque el concepto que está en este modelo solidario es un concepto de que unos trabajan para que otros puedan descansar. Y pues aquí también, y por eso ha sido toda esta lucha, porque es una lucha contra que la seguridad social, como son las pensiones, se convierte en un negocio, como lo ha sido, y como impulsó el neoliberalismo desde Chile al mundo entero. Y hoy precisamente muchos países han logrado reversar y han logrado volver a los sistemas piramidales de solidaridad, que son los auténticos sistemas de pensión social. Estos aspectos yo creo que son muy importantes, así como también las garantías laborales que se necesitan en el sector privado, garantías laborales pues, que tienen que ver con aspectos como, por ejemplo, dificultar o ponerle dificultades o hacer más costoso, más gravoso el despido. Eso es un aspecto muy importante. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los empleados públicos, quienes hemos logrado la carrera administrativa, tenemos una estabilidad muy importante. Y esa estabilidad, muchos neoliberales la critican, ¿sí? A los neoliberales no les gusta el empleo público. Hoy veía precisamente, y curiosamente lo enviaba un sindicalista, que uno dice, bueno, ¿qué clase de sindicalista es este? Pero un video donde hacen toda una crítica al fortalecimiento del Estado que se ha venido dando y dentro de eso al fortalecimiento de la DIAN como una de las tareas centrales de este gobierno. Yo creo que eso hay que destacarlo, porque ha sido uno de los logros más importantes que hemos tenido, que nos ha permitido concursos, que nos ha permitido avanzar en la carrera administrativa, que nos ha permitido también no solo el ingreso de nuevas personas con nuevas experiencias, sino también el ascenso de mucha gente que durante muchos años no ha podido moverse. Y a esto unido, pues el logro de Ultradian también en la mesa de negociación, como fue que se incorporara a la normatividad esta sentencia que garantiza que si aparecen nuevas vacantes después de convocados el concurso, pero con esta jurisprudencia que logramos incorporar a la ley de carrera en la DIAN, han ingresado más de 1000 personas, compañeros y compañeras. ¿Sí? Porque son nuevas vacantes que han aparecido después de la... Y eso es, nosotros nos estamos orgullosos de este logro. Es un logro también del fortalecimiento de la administración pública. Nosotros necesitamos una administración pública fortalecida porque necesitamos unos servicios públicos de calidad que atiendan a la gente y que podamos prestar precisamente nuestro servicio como es el servicio público.